Buenos días para todos. Buenas tardes para algunos otros en otras partes del mundo. Comenzaremos en un segundo, un par de segundos para que las personas se conecten a este evento. De nuevo, buenas tardes para todos y para aquellos que quieren escuchar este evento en español. Tenemos una interpretación en vivo, simplemente presionando el botón de interpretación. Escucharán a Gloria Mejía, quien está en Medellín. Con eso, señores, bienvenidos a este evento. Nos emociona este primero de un buen número de episodios sobre la reforma de la política de drogas en Colombia. Claro que hay implicaciones más allá de la frontera colombiana, pero queremos ver cuáles son las intenciones de Gustavo Petro y que todo tenga ramificaciones más allá del país. Él ha dicho muchas veces que la reforma de la política de drogas es algo muy importante en su campaña, desde su campaña, y ha tocado el tema varias veces desde que es presidente. Su vicepresidente, Francia Márquez, ha viajado alrededor del mundo hablando específicamente de este tema, claro de otros, pero este de la política de drogas es importante para ella, o sea que está por primera vez. Es un tema importante no solo para Colombia, sino para Latinoamérica, y con una presidencia que quiere realmente tomar con fuerza la reforma de la política de drogas de Colombia conforme a lo que él quiere hacer por el país. Y hay una interconexión con otras cosas que él quiere hacer. Nos complace muchísimo presentarles esta serie con Ana Arjona, una gran profesora y experta de la Universidad Northwestern, y quien también es creadora de Redes DAL. Creo, Ana, que es una buena palabra, que seas creadora. Y nos ha ayudado a organizar este evento con un gran grupo de panelistas, como les dije. Este es el primero de varios episodios que vamos a hacer. Y comenzaremos esta vez con estos panelistas, porque cada uno fueron importantísimos para sacar adelante un memorando para el Gobierno Nacional de Colombia, para la reforma en la política de drogas, especialmente las leyes. Y su sugerencia es que fue realmente una hoja de ruta sugerida para estos temas, no solo para los expertos del tema, sino para todos. Entonces nos complace tener a este panelista. Antes de pasar el micrófono a Ana, señores, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor que sea corta y anótela en la caja de preguntas y respuestas y la integraremos al evento de hoy. Tenemos mucho material que abarcar hoy, o sea que si no respondemos hoy su pregunta, por favor entiendan que por limitación de tiempo no podemos hacerlo. Entonces, detesto disculparme de antemano, pero bueno. Ana, micrófono para ti. Preséntanos, por favor, hoy el tema y preséntanos los panelistas. Gracias, muchas gracias, Ken. Bienvenidos a todos. Me llamo Ana Arjona, soy profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern y soy directora de Redes DAL, Red de Estudios sobre Drogas en América Latina. En este primer seminario hablaremos de las propuestas que varias organizaciones sacaron adelante en un memorándum que realmente respondía al espacio crítico que tiene la reforma de la política de drogas de la administración actual, y es algo importante para Colombia y Latinoamérica en general. Hay que considerar qué ha fallado con estas políticas, qué espacio hay para reformar, y creo que es un momento único para realmente empujar el tema y tratar de aprender de las investigaciones y la evidencia y los expertos que han tocado este tema y ver qué es lo que sabemos hasta ahora con base en estas investigaciones, qué tiene sentido, qué debemos de cambiar
cómo pensar en mejores políticas de drogas. En Colombia, lo que sucedió con el memorando fue algo importante, donde diferentes organizaciones, donde difieren en algunos temas, pero que todos han trabajado durante mucho tiempo tratando de entender lo que es la producción de cocaína y marihuana al tráfico, al consumo, se reunieron y dijeron, bueno, con base en lo que sabemos, con base en las investigaciones que se han hecho, ¿qué tiene sentido? Y yo como profesora debo decir que una de las fortalezas de este memorando es que no solo piensa en cuál es el ideal y alejémonos de temas pragmáticos, no. Se pensó en algo realista y yo creo que por eso es que el memorando fue tan bueno y relevante, porque difiere de lo que hacen los profesores o la academia y lo que es aquellos que sacan adelante las políticas y realmente la burocracia y todos lo que podemos hacer juntos para sacar adelante este debate. Entonces me encanta reunirme con el Departamento de Ciencias Legales, el Redesdal y el Consejo Canadiense para poder pensar en este tema dentro de Colombia, sí, porque ha habido mucho que se ha hablado de este tema. Las señales que el gobierno Petro ha tocado con este tema, pero ahora hablaremos sobre los públicos internacionales y cómo nos ven ellos en Colombia. También pensamos que esto sea útil más allá de las fronteras de Colombia. Entonces los invito porque tendremos otro seminario donde vamos a tener a otros expertos de Latinoamérica sobre las políticas que tienen sentido para empujar esta política de drogas nueva, una nueva hoja de ruta, no solo para Colombia, sino para la región, si pensamos en diferentes países y las similitudes y diferencias que hay en diferentes casos. Entonces, comencemos con el panelistas. Permítame, primero presentaré a María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudio de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, y también es profesora de la Escuela de Economía de esa Universidad. Isabel Pereira, directora encargada de Justicia, una organización excelente que tiene que ver con temas de justicia y con una larga historia pensando sobre la política de drogas. Y también tenemos a Santiago Tobón, profesor visitante de AFIT en Medellín y de la Universidad de Chicago, y ha hecho mucho trabajo sobre el crimen y la violencia vinculados a drogas. Entonces, comencemos. María Alejandra primero hablará sobre el memorando en sí, Isabela seguirá y luego los comentarios de Santiago y luego hablaremos todos. María Alejandra, el micrófono es tuyo. Gracias, Ana y Ken, por organizar esta sesión. Me encanta hablarles sobre esto, sobre este tema. Quiero compartir con ustedes esta diapositiva. Como ya les dijo Ana, hemos sacado adelante este memorándum. En el momento que arrancó Petro, porque él habló de una agenda para una reforma de la política de drogas de Colombia, entonces era bueno sacar adelante como una hoja de ruta para definir los pasos que hay que tomar a corto, mediano y largo plazo para realmente cambiar nuestras políticas, porque no va a ser fácil. Entonces, brevemente quiero decirles cuáles son las organizaciones que se reunieron para el memorando. Fueron 6, que fue centros de investigación, también ONGs y otros think tanks independientes como la FIP, donde acordamos cuáles son los siguientes pasos que el gobierno debe de tomar. Antes de comenzar a hablar de los detalles del memorando, quiero contarles, y creo que ya todos lo saben bien, pero quiero que todos comencemos en el mismo punto de partida. Brevemente, estas son las generalidades. Colombia produce casi el 70% del total de cocaína consumido en el mundo, entonces un gran jugador en este tema. El último informe de las Naciones Unidas dice que hay más de 200.000 hectáreas de coca, que es
el mayor cultivo en serie desde el 99, y que el mercado de cocaína representa un gran porcentaje del PIB de Colombia. La producción potencial de cocaína se ha cuadruplicado y 1 de cada 4 detenciones son relacionadas con drogas en Colombia, y que los costos de las políticas de drogas se han enfrentado fuera de proporción por parte de poblaciones vulnerables. Entonces, en este momento hay muchas personas en el mundo con una enorme demanda de esto. Entonces, yo digo que las organizaciones, las 6, empezaron a decir, bueno, las políticas de droga realmente no han llegado a ninguna parte, hay que hacer un cambio. Entonces, Memorando básicamente comenzó presentando recomendaciones con el fin de salvar vidas en Colombia. Pero creemos que el gobierno necesita una comunicación coherente con sus políticas. Básicamente ha habido muchos anuncios, pero realmente no son muy claros. Y en este memorando, como dijo Ana, identificamos acciones claves para el corto, mediano y largo plazo, porque entendemos que hay que hacer muchas cosas antes de poder llegar al punto final, que es la desregulación de todas las drogas, incluyendo la cocaína. Pero comenzamos con reformas a nivel nacional, con reformas que no afecten las relaciones internacionales. Entendemos que Colombia no puede regular la cocaína porque tiene que ser un acuerdo internacional, tiene que ser parte de las relaciones bilaterales del país. Y eso se entiende. Entonces, básicamente Memorando tocó, abordó temas claves: reforma institucional, transformación territorial, regulación, relaciones internacionales y otros. Quiero comenzar a hablar de los 3 primeros e Isabel seguirá con nosotros. Ahora bien, en los primeros 100 días, a corto plazo del gobierno, hablamos de diferentes reformas institucionales necesarias. Las instituciones que trabajan con respecto a la política de drogas son muy dispersas. Entonces pensamos que hay que crear direcciones para los ministerios de Agricultura, Salud y Asuntos Exteriores, como también con el Departamento de Planeación Nacional, y tener un marco de trabajo articulado con el mayor nivel del gobierno. Entonces, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia deben de liderar esto, y los demás ministerios no tienen nada que ver. Y yo creo que aquí es importante meter a estos otros ministerios. El gobierno hasta ahora ha sacado adelante lo que es el Consejo Nacional de Narcóticos, que es el que define las reformas de la política de drogas. O sea que estos son los pasos que hay que tomar antes de hablar de otras cosas. A corto plazo, creemos que la prioridad debe ser la regulación del cannabis. No hemos cubierto esta parte siquiera. Y la producción de cannabis en algunas regiones del país es la que realmente alimenta la violencia, como en el norte del Cauca. O sea que esa es la prioridad. Y podemos aprender mucho de esto, cómo vamos a distribuir las licencias, etcétera. Y el gobierno debe organizar las iniciativas y realmente definir una narrativa consistente. Ahora hay 5 propuestas de ley ante el Congreso que deben de ser liderados por el gobierno. En cuanto al cultivo de coca, este gobierno ha dicho que no va a seguir erradicando aéreamente estos cultivos, pero hay un decreto que todavía está vigente y que regula ese rociado. Entonces, hay que comenzar a revocar este decreto. La guerra contra las drogas ha prevenido las investigaciones y los productos que se pueden hacer con base en las hojas de coca. Entonces, hay que sacar adelante diferentes productos étnicos aprobados con base en estas hojas para poder sacar adelante licencias y tener una producción de, por ejemplo, té
o infusiones de coca. Y es muy difícil. Entonces hay que repasar esos mecanismos. Quizá, a ver, el gobierno de Petro anunció al comienzo que él iba a cambiar completamente la política de drogas, pero la verdad es que ahora ha anunciado que va a continuar con el programa de sustitución del uso de cultivos ilícitos. Y este programa tuvo muchas fallas y problemas en su implementación en el pasado. Entonces hay que definir la continuidad para lo que es este programa e incluir otras cosas en este programa. Hay que devolver la participación, los foros de participación para poder diseñar este programa. Creo que algo nuevo para este programa sería aplicar el concepto de la reducción del cultivo ilícito gradual. La ley de la erradicación total antes de que los cocaleros puedan hacer parte de este programa. Entonces hay que tener estos acuerdos para reducir los cultivos ilícitos. También hay que tener un monitoreo de la comunidad. Y yo creo que el modelo de control social de Bolivia puede ser un buen referente. Nuestros estudios demuestran que cuando los cocaleros firmaron hacer parte de este programa de sustitución, la violencia se aumentó en un 100%. Entonces hay que implementar un análisis del contexto para reducir la violencia en esas áreas. Cuando los territorios se intervienen con grupos armados, hay muchos efectos deprimentes. Entonces hay que proteger las vidas de los líderes sociales. También hay que centrarnos más allá de la sustitución de los cultivos ilícitos. Por ejemplo, hay que hacer un desarrollo de usos alternativos y hay que tener una perspectiva ambiental. Ahora, el 50% de los cultivos de coca están en áreas ambientales estratégicas. Entonces, hay que comenzar a pensar en los impactos ambientales de este mercado. También pensamos que para poder comenzar a cambiar la agenda de la política de drogas hay que diseñar un programa de capacitación y desarrollo con funcionarios públicos, enfatizando especialmente a la policía, porque nosotros hemos tenido la misma guerra contra las drogas en los últimos 50 años, pero hay que tener un programa para dar una narrativa diferente para esta lucha. Por último, hay que establecer la hoja de ruta para lo que es la intervención para el desarrollo rural en el contexto de los territorios controlados por grupos diferentes armados. Ahora, por ejemplo, ¿cómo diseñamos un programa, por ejemplo, en un contexto de otros grupos armados aparte de las FARC? En los primeros 6 meses hay que centrarse primero en la regulación. Y como les dije antes, si la prioridad es el cannabis, hay que comenzar a definir el diseño del mercado de cannabis para reducir el mercado ilegal e informal. También la licencia de esta producción de cannabis debe ser para proteger la salud pública, pero también a favor de los grupos indígenas y de los campesinos también. Y también hay que promover un debate nacional e internacional para la regulación de la cocaína. Y la idea con esto es diseñar de una manera detallada un mercado de sustancias psicoactivas. Sabemos bien que esto debe de ser una iniciativa internacional para eliminar realmente el mercado ilegal. Bueno, hay otros detalles para las instituciones a término mediano, por ejemplo, la introducción
de un nuevo estatuto nacional de narcóticos y sustancias psicoactivas. Hay que comenzar a producir datos sobre el consumo nacional y esto debe ser realizado por el departamento como el DANE, que puede darnos una encuesta periódica. Y a largo plazo, creo que este gobierno debe conectar la reforma de la política de drogas con la propuesta de la paz total del gobierno. Creo que sin una regulación de las drogas no habrá paz, y mucho menos total. Entonces, esta propuesta de paz total debe conectarse con la política de drogas y creo que el mercado del cannabis debe de ser un piloto para poder construir un mercado legal para la cocaína, incluyendo cómo distribuir las licencias de los productores. Entonces, aquí paro y le paso el micrófono a Isabel. Buenos días para todos y gracias a Ana y todos del Consejo Canadiense por su invitación. Yo también quiero compartir con ustedes mis diapositivas y lo que haré es abarcar otros temas con referencia al memorando para complementar lo que dijo María Alejandra. Me llamo Isabel Pereira Arana, trabajo en De Justicia, soy directora en Bogotá y hablaré de tres temas principales: la política penal, carcelación, salud pública y relaciones internacionales. Pero también quiero que sepan que parte de la idea del memorando es cómo encontrar un equilibrio entre dos temas complicados en este momento coyuntural, es decir, cómo manejar las expectativas de un gobierno que sugiere unos cambios tan grandes y que sean suficientemente flexibles para poder enfrentar lo que es una reforma de política de drogas. Es una tarea enorme y no queremos que todo el mundo se sienta tan decepcionado que ya nadie crea en una reforma que pueda servir y que no podamos centrarnos con lo que realmente pueda tener un efecto en cascada y realmente sacar adelante cambios estructurales. Entonces, señores, hablemos de la política penal. Esa es una sesión donde tendré muchos datos y estamos viendo lo que pasa con los sistemas de la prisión. Ahí yo les doy un contexto normativo y esto se relaciona con una pregunta que acabamos de recibir en el chat. El uso personal se ha descriminalizado en el 94, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la mera posesión de drogas da para entrar a la cárcel. Pero en Colombia, realmente del Tribunal Constitucional esto ha cambiado, pero eso no significa que hay una relación pacífica entre la policía y los que usan drogas, porque hay sanciones administrativas incluidos en el Código de la Policía. Entonces, Mauricio pregunta, y la respuesta es: sí, la policía puede sancionar a aquellos que consumen drogas en espacios públicos. Hay sanciones administrativas por eso. Pero lo que sí tenemos es un código penal que es muy amplio en cuanto a cómo define el tráfico de drogas y sus crímenes. Entonces hay un artículo del Código Penal, el 376, que tiene más o menos 40 formas de describir lo que puede ser una sanción penal relacionada con el tráfico de drogas. Entonces, esto lidera a esta encarcelación desproporcionada. Entonces, el Tribunal Constitucional ha dicho que el sistema de la prisión es un Estado con asuntos inconstitucionales en dos ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? El Estado de asuntos inconstitucionales es cuando se identifica que hay una violación masiva, sistemática, de una población específica o de la implementación de políticas. Esto ha sucedido con los excombatientes, que fue un estado
de asuntos inconstitucionales que se dio el año pasado. También lo que tiene que ver con las poblaciones desplazadas. Y esto crea un mecanismo para hacer un seguimiento y cambiar las políticas para sobreponer ese estado de asuntos inconstitucionales. En cuanto a las prisiones, una de las cosas que dijo esta Corte es que una de las raíces de las prisiones llenas es que hay sanciones desproporcionadas. Y por último, la Comisión de la Verdad recomendó, en línea con lo que los expertos han dicho por décadas, es que hay necesidad de racionalizar el uso de sanciones penales con relación a ofensas o crímenes relacionados con drogas, y donde sea posible sacar a aquellos que están en prisión y fueron condenados por ofensas o delitos de bajo nivel. Yo les doy un contexto con esto, porque ya les dije, esto es un tema en el que tenemos muchos datos. Esto es de un estudio del 2015, es viejo, donde de todas las mujeres en prisión, el 45% están ahí por delitos de drogas. Y esta proporción no varía mucho hoy. Está en 48%, dependiendo del año, pero es más o menos la mitad de las mujeres que están en prisión. Y de ese grupo, el 45%, el 81% no tenían violencia en su crimen cometido, ni participación en la red criminal fue probada. O sea, que las mujeres metidas en, en cárceles por un delito relacionado con drogas son mujeres que hicieron transacciones muy sencillas, pasando un paquete de una mano a otra, pero no tuvieron como la violencia en sí. Y con base en eso, tenemos un efecto de cascada dentro de familias que, que son de gran pobreza. Entonces, lo que tenemos es que de las mujeres en la cárcel por delitos de drogas, el 76% trabajaban en la economía informal, es decir, en una población que tiene muy poco acceso a movilidad social. El 22% ni siquiera había terminado la primaria. Y su historia es de ser víctimas de violencia de género, y también son mujeres que son madres, cabezas de familia. En promedio tenían mínimo tres hijos, y el 60% tuvieron los hijos cuando eran menores de edad. Entonces tenemos una gran población y esta no tiene poder dentro del rango criminal y perpetúan el ciclo de la pobreza. Entonces, una de las grandes recomendaciones de instituciones como nuestro memorándum es que hay que manejar y abordar este tema para poder sacar adelante la reducción de personas dentro de las cárceles. Entonces, las recomendaciones sobre la política penal. En los primeros 100 días, queremos recomendarle a convenir el Consejo de Políticas Penales Nacional. Ayer cuando vi esto, está a punto de terminar los 100 días. Entonces, como ya hablé con María Alejandra, esto es un documento flexible. Todos los días hay cambios que hay que mencionar. Este Consejo de Política Penal Nacional es del gobierno para asesorar lo que son las reformas de políticas de drogas. Y este consejo no se ha convenido durante la administración de Duque ni en la anterior. Y creo que ahora se están organizando, y la recomendación es cómo racionalizar el uso del sistema de prisiones y encontrar alternativas a encarcelar a la gente. Y eso tiene que ver ya con lo de los primeros 6 meses. La primera recomendación para los primeros 6 meses es firmar y sacar adelante la ley del 93 del 2019 del Senado para implementar la necesidad de mecanismos para lo que son los delitos de bajo nivel. Y también lo que son padres de familia solteros, aquellos que son responsables por sacar adelante su familia. Y en cuanto a esta alternativa, es brindar educación y capacitación para que puedan encontrar trabajo. Entonces, esto
Esta ley ya fue firmada, sí, o repasada por la Corte Constitucional y aprobada, pero hay que firmarla para implementarla y urgimos al Ministerio de Justicia que lo haga. Y a mediano plazo hay que fijar nuevos indicadores de éxito. Pensando en la pregunta que encontramos, los policías, informal o informalmente, han cogido muchas personas en la calle con cantidades de marihuana, porque eso es algo que ellos pueden mostrar como un éxito. Pero esto debe significar que estamos desmalentando grupos criminales realmente, y eso no se ve en las calles, donde hay personas que tienen su porción personal. La segunda recomendación a mediano plazo es grande, porque hay que reformar el Código Penal y el Estatuto de Narcóticos. El Código Penal, a ver, la manera como está formulado este código permite muchas sanciones desproporcionadas y como este crimen no tiene una encarcelación alternativa, solo pasándole un paquete a otro con drogas, hay grandes sanciones en prisión. Entonces, hay que reformar ese código criminal y el Estatuto de Narcóticos también está muy actualizado, es del 93. Entonces, para sacar esto adelante, hay que comenzar con eso. Y esto tiene que ver con lo que dijo María Alejandra. Y por último, hay que presentar una ley de la hoja de coca para descriminalizar a los productores pequeños de este cultivo. Y esto conlleva a una relación muy complicada entre el Estado y los cocaleros y no reconoce el uso tradicional de la hoja coca y que se ve en muchos grupos indígenas de Colombia. Ahora toquemos el tema de la salud pública. Aquí no hay muchos datos. El problema aquí con la salud pública es que hay una carencia de datos. Entonces, no tenemos datos robustos de qué sustancias ilícitas se consumen, los patrones del uso, la edad cuando comienzan a consumir la droga, el grado de consumo, ni los diferentes efectos en diferentes etapas. Entonces, el aspecto epidemiológico del consumo de drogas, hay pocos datos. Por ejemplo, si la policía confisca las drogas en la calle, el análisis de esas sustancias puede darnos mejor información de lo que consume la gente, pero no tenemos ese tipo de información. Además, hay una negligencia de lo que es la calidad de la sustancia que se usa y hay una intersección entre la mujer y el consumo de drogas que nadie mira y hay pocos fondos para lo que son los programas de la reducción dañina. Realmente hay poco fondeo o financiación para eso. Aunque hay políticas públicas internacionales que tienen una idea positiva de la reducción misma, en Colombia no hay una financiación realmente consistente, son muy intermitentes y eso es peligroso para las vidas mismas. Como dijo María Alejandra, lo que recomendamos. Como es cuestión de salvar vidas, esto es importante. Cuando uno tiene la distribución de heroína y esa distribución tiene ayuda un mes y no 6, la gente va a morir en las calles. O sea que hay que tener consistencia y una financiación para esos programas de reducción de daños al ser humano. Y también hay una implementación débil de lo que es la ley de cannabis medicinal. El gobierno previo lo sacó adelante en el 2015, pero hay muchos ángulos poco claros y hay muy poca accesibilidad domésticamente para lo que es el cannabis medicinal. Y esta es una oportunidad en el país que no ha sido suficientemente explorada. Y por último, como en el resto del mundo,
hay barreras persistentes para tener acceso a los medicamentos controlados. Entonces, las drogas que se utilizan para terapias, por ejemplo, los que son dependientes en la heroína y opioides para la vida, esa distribución está concentrada en ciudades grandes, capitales, y hay épocas en el año donde no quedan estos medicamentos y la gente queda con los dolores y todo. Y eso es algo que la gente no lo mira bien en la política de drogas. La gente habla del tráfico de drogas, pero olvida que la idea ahí, realmente el propósito de esta política de drogas es salvar vidas y eso no se está dando. Entonces, lo que recomendamos en cuanto a la salud pública, aunque esta primera recomendación es salud pública, yo diría que también se relaciona con la política penal, es revocar el decreto 1844 del 2018. Fue el que presentó el presidente Duque en los primeros meses de su presidencia para sanciones administrativas para aquellos que usan o consumen sustancias en espacios públicos. Y si es cuestión de salud pública, porque cuando la policía persigue a los que consumen droga, la gente empieza a usar prácticas inseguras. Pero eso tiene que ir de la mano también con la reforma de la policía. Luego, promover la implementación del plan de la salud pública a 10 años. Eso tiene que ver con la intersección, es una intersección entre la salud pública y el consumo de drogas. O sea que hay que configurar qué va a suceder con esta implementación. Y luego promover medidas para garantizar el acceso al cannabis medicinal. En los primeros 6 meses creemos que hay mucha información que podemos comenzar a reunir. Por ejemplo, las drogas disponibles y confiscadas en la calle por la policía. Podemos comenzar a ensayar muestras de estas drogas de la calle y tomar mejores decisiones de salud pública con eso. Es difícil diseñar políticas públicas referentes al consumo de drogas si no sabemos qué es lo que consumen. Entonces hay que hacer un muestreo de lo que se consume en la calle y de ahí diseñar intervenciones de salud pública. Y esto se vincula con el diseño de una estrategia de administración de riesgo y placer. Realmente se limita la posibilidad que tenemos. Tiene que ver con el placer. La gente usa las drogas para el placer, para socializar en festivales. Entonces hay que implementar planes para hacer el muestreo de drogas que se consumen en festivales y todas las cosas por ese estilo. A mediano plazo somos más ambiciosos. Por ejemplo, hacer pilotos de sitios de consumo de drogas supervisadas. En Canadá esto fue exitoso y es algo que Colombia debe hacer, por lo menos a través de pilotos. Y que sean relevantes, especialmente donde la gente se inyecta drogas. Debe haber pilotos para tratar de ver cómo se da esto en el contexto colombiano. También diseñar una estrategia para reducir o eliminar barreras de acceso para lo que es el manejo de dolor, fin de vida, y también sustituir opioides medicinales. Yo creo que el bazuco es lo que más se utiliza en Colombia, se consume, especialmente la gente con problemas, pero tenemos investigaciones de cuáles serían las estrategias para manejar el bazuco. Y por último, quiero hablar de relaciones internacionales. Y esto es más breve. Venimos de un periodo de un total abandono de algo de reforma del gobierno de Duque. Regresó a donde donde Colombia simplemente apoyaba lo que dijeran los demás y realmente perdimos el liderazgo internacional. Si este gobierno realmente quiere sacar adelante reformas grandes de la política de drogas, hay que sacar adelante un apoyo internacional y hay que hay que recuperar el liderazgo en el tema, comenzando
en los espacios naturales, en Ginebra, en Viena y Nueva York. Y del acuerdo de paz, en el capítulo de drogas, se prometió o comprometió tener una conferencia internacional para repasar el paradigma, que hay con este tema. Entonces esta conferencia no se ha dado aún. Y la recomendación la recomendación de la Comisión de la Verdad no dice que Colombia lidera esta conversación internacional, incluyendo una conversación para pasar hacia la regulación y reformar los tratados. Entonces, nuestras recomendaciones en los primeros 100 días es crear una mejor relación inmediata con Estados Unidos y ver cómo se dicta nuestra política nacional. Tenemos nuestras metas con el gobierno de Estados Unidos para reducir el 50% las hectáreas de coca, pero eso no tiene nada que ver con el desarrollo económico y los cocaleros, y hay que negociar estas metas. Y luego, a medio plazo, hay que preparar la presidencia de Colombia para la CND. Y a mí me parece que Colombia va a ser presidente del CND en la sesión de marzo. Y como dije antes, hay que reactivar el liderazgo regional e internacional en el tema. Y también del acuerdo de paz, hay que sacar adelante la conferencia internacional. Y si vamos a salir adelante con diferentes candidaturas, hay jurisdicciones que tienen 5 o 10 años de estas regulaciones. Hay que ver esos otros modelos para aprender de ellos. Y a largo plazo hay que repasar las convenciones internacionales, pero sabemos qué ha pasado en el pasado. Esto es algo ambicioso y quiero terminar esperando sus preguntas y siguiendo esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra, Isabel. Fantástico, Santiago. Gracias, Ana. Quiero compartir con ustedes también algunas diapositivas. ¿Pueden verlas bien? Bueno, gracias, Ana y Ken, por sacar adelante este panel. Y también especialmente gracias, María Alejandra, Isabel, por un trabajo tan sobresaliente. Y estoy impactado con el detalle y todos los atributos de los que quiero discutir. Quiero hablar de las grandes fortalezas del memorando. Claro que no es una lista completa, no hay suficiente tiempo, por lo menos hoy, para cubrirlo, pero yo creo que este es un plan integral con un número de atributos positivos. Por ejemplo, en mi opinión, agrega las preferencias de muchas comunidades que sistemáticamente han sido dejadas por fuera en el tema de la política de drogas, y realmente saca adelante una nueva política de drogas, pasando de lo que es la policía a lo que es la salud pública de una manera explícita. Otro atributo es que brinda diferentes pasos de qué hacer. O sea que Isabel y María Alejandra ya tocaron eso, pero las instituciones, la agenda de relaciones internacionales, el sistema de salud pública y muchos otros. Otro atributo es que tiene una estructura de tiempo razonable. Yo creo que periodos de 100 días, 6 meses, término mediano y largo, nos permite sacar adelante esto con más precisión. Y como esto es un ingrediente que siempre falta, es realmente una hoja de ruta de paso a paso. ¿Y por qué es importante? En este memorando, creo que esto cambia lo que son los grandes sueños
a una conversación inteligente que permite sobrellevarnos a los diferentes problemas de las políticas de drogas que tenemos. Y algo con el que quiero terminar es que este memorando realmente tiene recomendaciones muy específicas, directos, con leyes específicas. Entonces, en principio, este es el sueño de cualquiera que crea políticas sacando algo adelante como esto. Una segunda fortaleza del memorando es que hay algunas recomendaciones que quisiera resaltar por el poder transformador que tienen. Entonces, para mí es una lista, esta no es una lista integral, pero creo que estos tres realmente son recomendaciones que son muy buenas para el futuro. Lo primero es regular el uso de adultos de cannabis y cocaína. Yo creo que tiene muchos beneficios que nos permite cambiar la conversación de marihuana a drogas más complejas. Y uno de los beneficios de beneficiar la marihuana es que la gente ya va a tener menos contacto con la policía y naturalmente esto va a liberar recursos, por ejemplo, el tiempo de las policías, de los jueces, de los abogados, espacio en las cárceles, etcétera. Y estos recursos se pueden revoltear hacia crímenes que tienen grandes costos sociales, que incluyen la educación, políticas de nutrición, etcétera. Y también incorpora una parte de la economía que es invisible, que es la marihuana o el cannabis medicinal. Y esto va a tener implicaciones inmediatas. Primero, va a aumentar los impuestos. Por ejemplo, en Illinois y en Estados Unidos, ya que yo llevo aquí un año, veo que las ganancias de las ganancias tributarias de ventas de cannabis son mucho mayores que de trago, de alcohol, de bebidas alcohólicas. Y también la regulación de cocaína para uso recreacional es algo importante. Más adelante elaboraré en este tema, pero me parece bueno. Otro punto clave de regular el cannabis con rapidez es que se reduce el tamaño de consumo de drogas ilícitas. Tendría menos miembros. Y creo que es perfectamente posible por sus actividades. Van a bajar sus actividades, por ejemplo, de extorsiones, pero en Medellín, de donde he reunido información de más de 400 grupos ilícitos, veo que hay con un cambio como este se podría dar una reestructuración de ese mercado. Un efecto muy importante para mí también es que la regulación del grupo criminal va a reducir el número de actores. Tendremos actores en diferentes puntos y también importante, con un grupo criminal más pequeño, también se reduce el número de funcionarios públicos corruptos. También tendríamos beneficios, por ejemplo, se podría invertir la plata y también creo que la regulación del cannabis es un buen paso para poder reducir los problemas para poder regular más adelante la cocaína. Yo creo que el gran argumento para la prohibición del cannabis es que el riesgo va a ser mínimo, porque los recursos hacia la demanda va a ser menor. Tal vez estemos mejor para reducir la demanda y de otra parte, la demanda podría aumentar un poco, pero creo que el cambio no va a ser grande porque casi cualquier persona puede comprar marihuana en grandes ciudades o ciudades medianas. Bueno, aquí vimos solo los beneficios de regular la marihuana, pero ¿por qué creo que regular la marihuana es importante?
Yo estoy convencido que si reemplazamos la marihuana con la cocaína y miramos todos los riesgos y beneficios, creo que tendrán la misma significancia. Tal vez los riesgos sean mayores porque la cocaína es más compleja, pero también las ventajas serán buenas. Y por eso creo que lo deseable es tener la regulación de cocaína y marihuana, y por eso es tan importante para Colombia. Otro punto importante es que promover el debate de la regulación de cocaína para uso recreacional a través de una comisión de expertos es importante para muchas de las reformas que tenemos en el documento. Estoy convencido que un paso para resolver algunos de los problemas relacionados con la cocaína tiene que ver con su regulación. Yo creo que el documento tiene un plan realista de su regulación y un paso natural inicial es tener una conversación más informada, por ejemplo, con estimativos de costos y beneficios bajo diferentes marcos de trabajo normativos para que la gente hable de este tema menos apasionadamente. Yo creo que eso es una gran fortaleza del memorando, empezar a activar la regulación de la cocaína para uso recreacional. También creo que sin este paso, poder involucrar a los medios de comunicación que den los resultados sería difícil. Otra fortaleza aquí es que típicamente durante estos días en Colombia y en la región, todos se preocupan de la burocracia, pero ese no es el caso cuando vamos a regular sustancias complejas. La capacidad institucional claramente es insuficiente para esta regulación. Entonces necesitamos licencias de la cadena de valor, lo que son controles de calidad en el mercado. Por ejemplo, en Illinois se sabe cuál es el límite que la gente puede, que cada persona puede comprar en cierto tiempo. Entonces, haciendo la regulación de una manera más controlada, tendríamos una mayor capacidad institucional. Y para mí, la hoja de ruta no es tímida en este tema. Y esto tiene que ver con crear diferentes oficinas, donde Colombia tenga una mayor voz y así incluir a las Fuerzas Armadas. Y aunque algunos dicen que no se puede, yo diría que sí se puede regular y hacer una intervención mayor en este tema. Y quizás una fuerza que me gustaría fortalecer, recuerden que no estamos hablando de una lista integral, es que aunque alguien no esté de acuerdo con un punto aquí y allá del memorando, o si uno o varios puntos son casi imposibles de implementar, yo estoy convencido que el esfuerzo de sacar adelante esta política hoja de ruta va a ayudarnos a tener en Colombia un mayor nivel con respecto a este tema, aunque no simplemente creo que es mejor es simplemente tener esta conversación. Creo que es un plan realista. No es discreto para ver si se puede implementar o no. No es algo discreto. Yo creo que es algo muy importante. Y ahora quiero darle reacciones que creo que pueden complementar esta propuesta. Son reacciones de cosas con las que estoy un poco en desacuerdo con el memorando, pero creo que hace parte de esta discusión. A ver, yo entiendo por qué es importante tratar de darle una compensación a las comunidades que han sufrido por las drogas, pero yo creo que reducir el énfasis en la sobreregulación de la producción como una forma de compensación no es buena. Por ejemplo, hay que ayudarle a las comunidades que han producido esta droga históricamente. Por ejemplo, la licencia para las comunidades originales, yo entiendo que sea una buena intención, pero
yo creo que es mejor hacerles una compensación directa económica. ¿Por qué? Porque la protección excesiva puede sobreincentivar que se queden participantes que pueden tener una competencia muy limitada más adelante. Entonces, aquí vamos a necesitar unos subsidios mayores a largo plazo de firmas, como sucede ahora en muchos sectores de algunos productos agrícolas. Aquí lo que quiero señalar es que hay una alta tecnología que se necesita, por ejemplo, y se usa en Estados Unidos para producir productos de marihuana de alta calidad de manera productiva. Esto necesita grandes inversiones. Entonces, a largo plazo, creo que algunos de estos actores van a tener grandes retos para participar y competir en este mercado. Entonces, yo creo que darles subsidios a largo plazo podría ser más eficiente que tratar de sobreincentivarlos a que permanezcan en el sector. La segunda reacción, yo cambiaría parcialmente el énfasis en una aproximación basada en Naciones Unidas o en organizaciones multilaterales. Yo creo que debemos de tener una conversación entre Estados Unidos, las universidades y Europa. Estados Unidos y Europa. Yo digo que los 51% de consumidores de cocaína están en Estados Unidos y Europa. Y como dijo María Alejandra, un 60 y pico por ciento de la cocaína total del mundo se produce en Colombia. Entonces, con estos tres actores, Colombia, Estados Unidos y Europa, podríamos tener una organización mucho más ágil y que con muchos otros países que no tienen estos problemas económicos. Entonces yo tendría la conversación, no para reemplazarlos, sino como en paralelo con organizaciones multilaterales. Tercero, para complementar el memorando, además de hacer encuestas de consumo periódicas, necesitamos una estructura del mercado con inteligencia para entender mejor el suministro. Tenemos una idea muy pobre de la calidad de las drogas que se consumen en Colombia. No tenemos el efecto de los precios de la cocaína cuando hay escasez, la calidad de la cocaína cuando hay escasez. No conocemos, por ejemplo, de lo que hacemos en Medellín, hemos sabido que hay grandes organizaciones criminales que son las que se encargan de la competencia, de los contratos, de los precios, y no tenemos como esa información, no sabemos cómo es la estructura de aquellos que producen o los grandes vendedores, cómo cambia la cadena de valor en ellos, no sabemos si la cocaína al norte de Bogotá viene de una región específica del país o no sabemos si la cocaína que se vende en Medellín viene del Cauca o de Nariño o de dónde. Y creo que Estados Unidos ha hecho muchos esfuerzos para entender y rastrear esto mejor. Las oficinas de la DEA tienen oficiales que están tratando de medir precios y la calidad, y no lo hacemos. Y yo creo que este tipo de inteligencia es muy importante antes de llegar a la regulación, pero también sería muy importante para la regulación misma. Es decir, cuando el Estado tenga la mejor información posible, que empieza con la información que tiene a hacer arreglos y convenios con estos grupos. Y eso tiene que ver con lo de paz total. Es decir, todas las cartas del Estado están en la mesa, pero los de los grupos criminales no. Entonces, hay que tener una conversación más simétrica. Y por último, creo que un área que necesita un mayor énfasis y se relaciona con este otro punto es la capacidad de investigación de lo que es el lavado de dinero. Esto es una anécdota personal en cuanto a nuestras políticas actuales del lavado de dinero. Colombia está vinculado a lo que es el grupo que estudia mucho lo que es el lavado de dinero y cumple los estándares.
Y con estas guías y estas políticas, estos se incorporan formalmente en el país. Entonces, en los documentos del COMPES que tenemos en Colombia que se relacionan con el lavado de dinero y tiene que ver con organizaciones internacionales. Pero hace pocos años participé en un taller que discutía de diferentes sectores donde Colombia debería actualizar el COMPES. Y en los tres sectores teníamos construcción, ONGs y el sector financiero. Pero al trabajar en Medellín y en otras ciudades en Colombia, especialmente en Medellín, porque es la ciudad donde hay la mayor operación de lavado de dinero, sino la primera y la segunda del país. Sabemos que además de los sectores de prioridad, el de transporte y el de hospitalidad es muy importante, por ejemplo, en restaurantes y hoteles. Y esos sectores no hacían parte de las normas, pero luego las agencias en Colombia empezaron a mirar los estándares y todo se empezó a caer. Entonces empezamos con los estándares y no el contexto de Colombia. Y poco investigamos qué sucedía en diferentes partes del país. Entonces hay que fortalecer eso. Entonces con esto, para terminar mi discusión, quiero felicitar a todos. Creo que esta es una lista muy importante para salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias a los tres panelistas. Eh, eh, Fascinante, sobresaliente sus presentaciones. María Alejandra, Isabel, ¿quieren hacer algún comentario con base en lo que los demás dijeron? ¿O lo que dijo Santiago? María Alejandra, ¿quieres hablar? Sí, claro, gracias. Tengo un par de reacciones y comentarios. Gracias, Santiago, por todos tus comentarios. Espero, me encantaría que fueras uno de los funcionarios o altos funcionarios del memorando, porque hay que admitir que no hemos tenido ninguna reacción de los grandes funcionarios que recibieron el memorando del presidente Petro. Entonces, me encantaría que pudieras trabajar con ellos para esta hoja de ruta. No hemos recibido reacción alguna. Entonces, me siento muy frustrada. Claro que eso es una nota personal. Entonces, me encanta que alguien esté leyendo esto con detalle. Claro que estoy de acuerdo con lo que dices en el punto 2, 3 y 4, pero no estoy de acuerdo. ¿Cuáles fueron los 2, 3 y 4? Perdón. Santiago, ¿nos muestras, por favor, de nuevo tu diapositiva? Lo de los grupos criminales y el enfoque en las relaciones bilaterales en vez de las que son con Naciones Unidas. Estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con Santiago sobre la sobreregulación de la producción como una forma de sobrecompensación. Muchas veces hemos dicho que las licencias del cannabis y del cocaína futuro deben dirigirse a los cocaleros y campesinos. Y Santiago dice que esto puede ser una sobreregulación. Entiendo lo que él dice en cuanto a la eficiencia a largo plazo, pero sí creo que ahora hay que sacrificar la eficiencia a nivel de equidad. Por ejemplo, lo que sucedió con la exclusión de los campesinos para lo que era el tema del cannabis medicinal, ya no se puede dar, porque creo que las drogas ilícitas están alimentando la lucha contra las drogas, sí, pero la inequidad también. Y creo que es un momento importante para compensar básicamente esta exclusión, pero también la lucha contra las drogas. Y si no las incluimos en este nuevo mercado legal, van a meterse en otro mercado legal, porque es el único que conocen, el único que han experimentado.
De manera que sí creo que hay que simplificar la eficiencia a largo plazo para tener un sistema en que los campesinos sean incluidos en el mercado. Esa es mi reacción. Con lo demás estoy de acuerdo contigo. También quiero mencionar o complementar mejor lo que Isabel mencionó y una de las preguntas del chat. Es muy importante, como Santiago dijo, la importancia de comenzar con el cannabis ahora, porque casi todos los policías lo incautan es cannabis, menos de cantidades menores a la dosis personal. Entonces, estamos invirtiendo recursos en los lugares equivocados. Ahora, 4.000 policías están encargados del tema antinarcótico. Y hay que comenzar a pensar cuáles son las nuevas actividades de estos policías y cómo debemos de orientarlos para desmantelar las organizaciones criminales. Y no, como dijo Isabel, que hagan incautaciones de personas en la calle o que persigan a aquellos que están cultivando la marihuana o la coca. A mí me parece increíble que el 40% de lo que se coge es de personas con menos de la dosis personal. Eso es lo que yo quiero decir por ahora. Isabel, ¿tú tienes algo para decir? Gracias, María Alejandra. Dejemos que Isabel hable y hay preguntas para responder y sé que con seguridad que Ana tiene preguntas. Isabel, por favor. Gracias. Gracias, Santiago. Yo comparto lo de María Alejandra, me siento frustrada. Ya han pasado 2 meses desde que mandamos el memorando a través de canales oficiales al Ministerio de Asuntos Exteriores, al de Justicia, aquellos que pueden utilizarlo, y no hemos recibido respuesta alguna. Gracias, Santiago, por mencionarlo y gracias por leerlo. Algunas conversaciones sí se están dando, pero pocas. En cuanto a utilidades, he estado hablando, pensando en este tema. En Justicia hemos visto cómo esta política puede relacionarse con la regulación del cannabis y cómo puede ser una fuente de ingresos para el Estado y una gran oportunidad, pero a la vez hay tensión, especialmente en el contexto colombiano, donde los precios de venta son tan bajos que si los tributamos mucho, no podríamos competir con el mercado ilícito. Entonces, creo que esta es una conversación donde queremos que los economistas participen, donde podemos encontrar ese punto donde permitimos tener utilidades, pero no alimentemos a los pobres para que se vayan al mercado ilícito, porque no pueden pagar por el cannabis lícito. Es un tema de salud pública también. Esto es una pregunta que seguiremos teniendo en cuanto a construir la regulación de la cocaína en esta consultación con expertos y diálogos con expertos. Estoy de acuerdo con ese tema, pero también hay que pensar cuáles son las verdaderas limitaciones de los tratados. Y eso es algo que nadie quiere tocar. Porque una cosa es que Uruguay reguló el cannabis siendo Uruguay un país pequeño y no era exportador. Pero ¿cómo sería la conversación a nivel internacional si algo como Colombia, si un país como Colombia saca esto adelante? Este tema. Entonces hay que tocar temas incómodos y creo, donde no solo los expertos, sino los funcionarios de alto nivel de Europa y de Estados Unidos, cómo tocarían ellos el tema también. El tema de las reparaciones, compensaciones para productores, entiendo la dificultad realmente. El mercado de la marihuana es bastante especializado y debe de serlo. Es algo que
debe tener controles de calidad para poder proteger la salud pública. Creo que hay espacio para ambos, para ambas drogas. Tener la idea de la justicia social materializada dando licencias o a través del desarrollo de las áreas. Y pueden ser hasta complementarse entre ellos. No todos que siembran la marihuana quieran ser parte del mercado legal, o tal vez sí, depende de lo que suceda. Lo que sí tiene que suceder, por lo menos para mí, es que la regulación del cannabis debe darle prioridad a intervenciones específicas a lo que es la intervención del desarrollo rural. Porque lo que ha dejado este tema realmente no ha dado mucho para el desarrollo económico. Entonces, darle licencias a estos grupos puede ser algo bueno. Eso puede ser una opción no exclusiva u obligatoria, pero puede atraer, será algo atractivo. Y esto también se relaciona con el tema de lo que hablaste de la estructura del mercado. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos pocos datos, necesitamos más información, pero eso se puede ajustar con la regulación, como lo mencionaste, pero ¿quién queremos incorporar en el mercado legal? No solo son los productores, también no queremos a los grandes narcos, a los grandes Pablo Escobar, no queremos, que son personas que venden. ¿Cómo podemos identificar quién es la población que vive de la droga que venden y meterlos en el mercado regulado? Entonces, la estructura, investigar mejor la estructura de ese mercado puede ser. Aquí termino, pero creo que es un tema bien interesante. Santiago, ¿quieres decir algo más? Claro. A ver, yo sabía que el primer punto de la compensación y la sobreregulación sería algo que discutiríamos. Creo que, que es algo que sí hay que hacer, pero me preocupa que a largo plazo sea algo realmente bueno para las comunidades y por eso pienso que hay que tener mecanismos más transparentes como subsidios. Yo diría como más alternativas que decidan si lo pueden hacer o no. ¿Me perdieron? Que si todavía lo pueden escuchar, sí, sí. Ese es un punto. Entonces, sé que es un reto, pero también, y por eso, en algún punto, veo que la discusión y el costo-beneficio de legalizar la cocaína, hay que mirarlo con diferentes marcos de trabajo, porque no quiero ser utilitario aquí, pero hay unas deudas históricas con algunas comunidades. Y no hay que pensar solo en eficiencia del mercado, sino cómo compensar a estas comunidades. Entonces, creo que ahí hay un tema que hay que discutir, pero estoy de acuerdo contigo, María Alejandra, no es algo fácil de decidir. Y al reaccionar con uno de los puntos que Isabel tocó sobre de meter la gente del mercado no regulado al regulado, yo creo que la misma lógica aplica para mí. Si pensamos en tener a estos muchachitos, a un muchacho que venda droga en las calles de Medellín o Bogotá, meterla al mercado regulado. Una vez el mercado se regule, las grandes farmacéuticas van a poder implementar las cadenas de valor y los mercados al detalle y muchas formas. Y es lo que sucedió con la marihuana en muchos estados de Estados Unidos. Entonces, yo no sé si van a ser incorporados realmente. Yo creo que se aplica más a la producción para poder producir la coca en algunas regiones del país.
Entonces, eso va a ser difícil de cambiar de un día para otro, pero los vendedores va a ser otro tema. Me encantaría que sucediera, pero creo que sería muy difícil. Yo creo que al final podríamos usar estos impuestos si es algo factible. Esta plata la podríamos invertir en diferentes programas, como una compensación directa a infraestructura, acceso a trabajo, para diferentes comunidades. Entonces, si antes vendían drogas, lo hicieron. Si ahora lo van a hacer, que lo hagan con una mejor capacitación y que pasen del mercado ilegal al legal. Y creo que a final de cuentas el reto es que una regulación excesiva podría ser mala, pero muy poca podría ser peligrosa. Entonces, ¿cuál es el punto medio donde queremos llegar? Esa es una pregunta importante. Y también, como dijo María Alejandra, comenzando con la marihuana es el paso natural y fácil. Realmente es increíble para mí que tengamos esta conversación sobre la marihuana, mientras hay tantas drogas no reguladas. Ahora se utiliza mucho en Colombia, especialmente en Medellín, una droga que se llama cocaína rosada, el tusi, que no es cocaína, es una mezcla de cualquier ingrediente que uno se imagine. Nadie realmente sabe qué contiene y es peligroso. Y deberíamos centrarnos más en eso en vez de pensar si la marihuana debería ser legal o no, o regulada. Y para terminar, quiero repetir un tema. Como muchos recursos del sistema de justicia se puede liberar por esta regulación. Y para que la gente entienda qué implica esto, cada incautación de la policía son 8 a 12 horas de 2 policías. Esto es mucho tiempo. Y esto crea más presión en abogados, jueces, etcétera. Entonces son muchos recursos que le estamos metiendo a algo que no debería ser imperativo. En cambio, las tasas de homicidio de Colombia son altas. Entonces, hay que redefinir las prioridades. ¿Y cómo? Cambiando nuestra aproximación hacia la política de drogas. Ken, gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Señores, gracias por sus presentaciones tan maravillosas. Mi primera pregunta para ustedes tiene que ver con relaciones internacionales y el papel que juega Estados Unidos, que tiene con Colombia. Cuando estamos pensando de cambiar las metas a corto plazo en cuanto a la política de drogas, especialmente lo de cocaína. Isabel, tú hablaste de que, por ejemplo, la reducción de las hectáreas de producción de coca no es una gran prioridad. Estoy de acuerdo contigo. Cuando tú hablaste del memorando, hablaste de metas alternativas. Hay una agenda, Isabel, de hablar con Estados Unidos y también con Naciones Unidas, pero en cuanto a ver estas metas de corto plazo, estamos aún bajo un modelo de prohibición, pero ¿qué tendría más sentido? La segunda pregunta. Hablaste de los tratados internacionales y cómo esto violaría los tratados y crea muchos problemas. Pero estaba pensando sobre esta asimetría que hay en las políticas en las esferas internacionales, donde hay excelentes organizaciones que quieren reformas, pero casi siempre sus argumentos tienen que ver con los derechos del consumidor. Y, a ver, en Latinoamérica tenemos un problema de consumo, pero como son mercados ilícitos,
En ninguna otra parte del mundo hay algo como lo que se ve en Latinoamérica. ¿Tú tienes recomendaciones específicas o ideas de cómo tratar de hablar en el escenario internacional donde tengamos una voz que se centre más en el tamaño del costo que asume Latinoamérica con esta guerra contra las drogas? Y volviendo a Colombia, ¿alguno de ustedes saben cuál es la opinión pública sobre este tema? Yo sé que es un tema importante para los políticos. ¿Cómo educar al público? Ya hablamos un poco de esto que hicimos inicialmente con Redes DAN. Y una de las metas, una de las funciones que teníamos era cómo diseminar los hallazgos de las investigaciones. ¿Tienen ustedes cuál es la opinión pública sobre este tema y si la administración de Petro realmente quiere tocar este tema aún más? Porque si quiere hacerlo, hay que educar al público, que antes por lo menos ha sido un tema muy conservador. Esas son mis 3 preguntas. ¿Alguno quiere comenzar? ¿Comienzo yo? Listo. Ana, no soy experta en relaciones internacionales, pero quiero reaccionar a alguna de tus ideas. Desde que creamos el memorando, hubo muchas acciones y le voy a responder a nivel personal. Creo que algo que no hablamos con respecto a la relación internacional es la creación de un bloque con Bolivia y Perú. Yo creo que Colombia ha asumido esta conversación sola y creo que hay que hacer un bloque con estos otros 2 países. Y esto es algo que el presidente Petro debería liderar. Y este es el momento para hacerlo, por el tipo de gobierno que tenemos ahora. También creo que con este bloque hay espacio para interpretar las convenciones internacionales. Yo sé que Uruguay es Uruguay, como dijo Isabel, pero creo que hay que empujar esa agenda, por lo menos con las hojas de coca. Para empezar, yo no creo que dejamos a Bolivia solo con el tema de las hojas de coca y que Colombia no se haya unido a sacar adelante este tema de la hoja de coca de la Convención del 61. En cuanto a los indicadores y su relación con Estados Unidos, yo creo que con las metas ambientales, yo entiendo que las hectáreas no son un enfoque, pero el 30% de las hectáreas de coca están en lugares que son estratégicas a nivel ambiental. La coca, el cacao o el café. No es que sea legal o ilegal, sino que es una cosecha que está sacando al bosque. Entonces, estamos de acuerdo con las metas ambientales. Y creo que el enfoque ahora debe de ser contener esas hojas de coca, no reducir, sino en contener. Es decir, ¿cómo podemos estar de acuerdo cómo podemos tener un monitoreo social donde evitamos que la coca se expanda? Entonces, podemos hacer programas de sustitución, sí, pero la idea es, no, la idea es contener. En cuanto a la opinión pública, no conozco datos en cuanto a lo que se ha visto en los periódicos y los medios de comunicación, pero creo que aún hay resistencia de la legalización en Colombia, aún hasta el cannabis. Pero creo que hay que comenzar a trabajar en otras cosas, como cambiar la narrativa de
quiénes son los cocaleros. Yo creo que en la opinión pública aún hay mucha estigmatización acerca de estas comunidades y también a otros miembros de la cadena de valor. Entonces, aún creo que hay que hacer mucho trabajo sobre la estigmatización de aquellos que participan en la cadena de valor de las drogas. Pero no sé si tenemos datos de la opinión pública de este tema. Ahora bien, el presidente que ganó la campaña fue el que empujó más que todos en cuanto a la reforma de una política de drogas. Aunque creo que Petro ha empezado a cambiar un poco su discurso y ahora está diciendo que la legalización de la coca no hace parte de la agenda, lo cual me parece que es una lástima. Yo lo entiendo, no podemos legalizarla mañana, sí, pero este es el gobierno que debe comenzar a diseñar las instituciones y el ambiente. Y es sorprendente que hayan mencionado en las últimas semanas que no es una prioridad para ellos. Y si no es la meta o la prioridad, no sé cómo Petro va a cambiar su guerra contra las drogas. Permítame darles una reacción a sus preguntas. Con indicadores, yo les quiero compartir ustedes, es un marco de trabajo del International Peace Institute y cómo enmarcar indicadores. Y ahí hay algunas ideas. Y escuchando a María Alejandra, vemos el reto real en cuanto a los indicadores de las poblaciones que están en ambientes sensibles, porque en general uno dice, cambiar un indicador que nos dice sobre el desarrollo socioeconómico, entonces si el acceso a servicios aumenta, uno tiene una buena idea, pero eso no va a aplicar al porcentaje de las poblaciones que están dentro de parques y reservas nacionales. Y existe un riesgo ahí de qué hacer con los indicadores. La nueva estrategia ahora de la lucha contra narcóticos dice de que se va a empezar a documentar esta información. Entonces tenemos el riesgo de pasar de una lucha contra las drogas a una lucha contra la deforestación, donde hay poblaciones también. Y esto ha pasado, por ejemplo, la operación Artemisa, una operación militar en la administración anterior, protegía la figura de lo que dijo la Corte Suprema de que el Amazonas está sujeto a derechos. Y lo que hizo esta operación al final es legalizar a los campesinos, pero no ir contra las operaciones mismas. Entonces hay que tener precaución en cuanto a cómo se ve este documento, que no se traduzca en los mismos mecanismos y tácticas que criminalicen a los campesinos. Y yo creo que hay que estabilizar a las poblaciones. Están dentro de áreas que son sensibles. ¿Cómo los estabilizamos ahí para que no superen su frontera agrícola? Y volviendo a lo de María Alejandra, hay que contener. Por ahora no es realista reducir, sino contener para que no se expanda el cultivo de drogas ilícitas en el Amazonas. En cuanto a la segunda pregunta, a ver, existe una disonancia entre la reforma de política del norte y la del sur. Uno va a Naciones Unidas y se habla del derecho de la gente que consume drogas. Y por ejemplo, en Canadá hay un gran movimiento en cuanto al suministro estatal y, no, perdón, el suministro seguro, que está enmarcado dentro de la sustancia que recibe la gente que consume la droga.
pero no tiene que ver nada de dónde viene y quién está detrás de la producción. Y realmente la producción es segura. Entonces, esas son preguntas que como movimiento tenemos que preguntándonos cosas incómodas. ¿Este suministro seguro realmente es tan seguro? Y la conversación no ha incluido ese tema. Gracias, Ana, por preguntar eso. Y tercero, en cuanto a la opinión pública, yo no tengo idea. Generalmente en la encuesta de la POP hace preguntas de esos, pero no sé. Me preocupa el hecho, porque veo el riesgo que en 4 años vamos a tener un golpe, ¿no? Vamos a llegar a un lugar donde tenemos alguna reforma de política y vamos a tener un contragolpe ahí. Entonces, construir la opinión pública es crucial para tener el soporte que necesitamos. Pero sí veo algunos cambios. Cuando pensamos quizás hace 8 o 10 años, no había forma que los cocaleros fueran a hablar públicamente que eran poco cocaleros. Y ahora son más abiertos de su movimiento, su agenda, su identidad. Aún es estigmatizado lo que hacen, pero creo que el acuerdo de la paz hizo suficiente espacio o abrió espacio para que esta población saliera adelante con sus realidades y uno los ve en foros públicos y ve el movimiento cocalero más presente, visible antes del acuerdo de paz. Pero yo veo que hay una mayor visibilidad por parte de ellos. Para reaccionar, Ana, tu primer punto en cuanto a las metas, yo soy más pesimista, creo que a largo plazo. La única manera de proteger el medio ambiente, de controlar cuánto interés se le dedica a los cultivos de la coca, es la legalización. Entonces, más rápido llegamos a eso, más se podrá proteger el medio ambiente, las comunidades, etc. ¿Por qué pienso esto? Como con cualquier meta. Por ejemplo, reducir 50% el cultivo de coca, digamos que no es 50, sino 10. Este es el punto de partida del suministro. La demanda es estable relativamente y eso es un producto elástico en cada etapa de la cadena de valor. Es decir, cualquier escasez de suministro deteriora, y hay documentos sobre esto, y aumenta los incentivos para ingresar al mercado con violencia y meterse al mercado, y esto aumenta los precios, etc. Y además, en teoría sucedería, y hay evidencia de eso, por ejemplo, escasez de cocaína que se envía a Colombia, México, da para mayor violencia en México, porque aumenta los precios, la competencia, etc. Entonces, si pensamos en una meta para reducir el daño, es lo que dijo María Alejandra. Estemos de acuerdo con Estados Unidos para no tener más cultivos de los que tenemos ahora. Yo creo que mientras menos ambiciosa sea la meta, menos violento es el mercado. Y esto es realmente una encrucijada. Yo creo que no hay una forma de salir de esto. Entonces, mientras más rápido lleguemos allá, mejor. Ese es un punto. Y el otro, yo también a veces siento que otras naciones son injustas con Colombia en cuanto a lo que tenemos que hacer nosotros y lo que ellas hacen. Yo estuve en una conferencia en Ginebra hace 3 semanas y cuando terminó, salimos con los organizadores, caminamos por Ginebra y yo les pregunté sobre los vendedores de drogas en Ginebra. Claro, me contestaron, aquí hay un mercado de cocaína y marihuana y puedes comprar en esa esquina y en aquella esquina las drogas.
Y yo les pregunté si las autoridades sabían. Y me dijeron, no, todo el mundo está de acuerdo que el mercado esté ahí, regulado informalmente vía conversaciones con vendedores para reducir violencia y todo. Pero mientras países desarrollados lo hacen, nosotros tenemos que meterle toda la fuerza del Estado para reducir el suministro. Y para mí es un gran ejemplo de políticas que no van a funcionar, reducir el suministro en un mercado elástico. Es decir, sin importar que tan alto sea el precio, la gente aún no lo va a comprar. Entonces, cualquier déficit va a aumentar el precio y a la vez va a dar mayor competencia y a la vez violencia. Entonces, yo creo que si pensamos en las metas, hay que pensar en ellas para reducir daño. Es decir, ¿qué meta le va a dar menos daños a Colombia? Y países que sea parte de la cadena de valor, México, Brasil, Centroamérica. Bien, muchas gracias. Ken, ¿tú tienes alguna pregunta? Me gustaría ver las preguntas del público. Y esta pregunta me gusta. Voy a leerla. Dice, el dinero para es el mercado que tienen invertido estos grupos ilegales en este mercado es muy grande. Especialmente, ¿qué alternativas o esquemas o en qué otro mercado se podrían meter ellos? ¿Y cuáles serían los riesgos que se podrían dar por eso? ¿Alguien quisiera responder? Santiago. A ver, creo que no hay una gran respuesta para el desarrollo de naciones como Colombia. Yo no creo que la legalización va a liderar todo el aparato del mercado criminal, que es el que maneja el mercado hoy, hacia el sector legal. Yo creo que eso no es realista, no va a suceder. Pero sí creo, y creo que ya lo mencioné en mi presentación, que el tamaño del mercado criminal sí se reduciría y de la economía ilegal. Entonces, esto en general debe pasar a la gente de un sector a otro. Entonces, los que están en el mercado ilegal hoy se pasarían a otro mercado. Hay riesgos cuando se pasan a otras drogas ilícitas, por ejemplo, la extorsión. Pero creo que la legalización también permitirá al Estado reenfocarse en lo que es realmente importante. Permítame, hablemos más de la extorsión. Yo he estado estudiando el mercado criminal local de Medellín en los últimos 6 años y hay 400 bandas que son controladas por grandes grupos. Y estas bandas tienen plata de la venta de drogas y la extorsión. Pero ¿cómo funciona la extorsión? Es un mecanismo totalmente de poca información. En una ciudad como Medellín hay 400 informes de extorsiones al año, pero se estima que hay 7 millones de transacciones de extorsiones reales. Entonces, aunque algunos grupos se van a dedicar a esta otra actividad, los nuevos recursos del Estado deben permitir que el Estado entienda este otro problema. Otros mercados ilícitos que no deben de ser regulados. No vamos a legalizar jamás la extorsión, pero sí hay que hacer que la policía entienda mejor la extorsión. Entonces, creo que esto se va a dar, sí. Y lo que sucederá es que algunas personas se van a meter en otro mercado, sí. No creo que todos. Ese es un lado positivo. Y lo otro
es que el Estado debe reenfocarse para ver otros temas que se relacionan con la política de drogas. María Alejandra, sí. Me gustaría agregar que cualquier tipo de regulación tiene que llevar consigo la presencia del Estado completa en un territorio. De lo contrario, veremos lo que sucede hoy con el mercado del oro. El oro es legal y en Colombia creo que el 80% del oro es ilegal, básicamente en las mismas áreas donde se produce la coca. Y aunque podría ser más fácil legalizar el mercado, se queda así. ¿Por qué? Porque no es suficiente tener el marco de trabajo, sino que se necesita la presencia del Estado. Entonces, claro, todos estamos de acuerdo que si la regulación se da mañana, los grupos criminales no van a desaparecer. Ellos van a quedar ahí, tienen su estructura. Pero, como dijo Santiago, se va a reducir el número de personas que se van a meter al mercado legal, pero para completar el círculo hay que meter al Estado en los territorios donde se hace la producción. De lo contrario, terminaremos con el mercado del oro que nos recuerda que puede salir mal con la coca y el cannabis si no tenemos la presencia integral del Estado. Aún con una estructura para regular el mercado, nada se va a dar. Entonces, sí, es un escenario muy complejo, pero hay que comenzar en algún punto porque, como dijo Santiago, cualquier cosa es mejor que el status quo. Entonces, cualquier cosa que se haga sería para salir adelante, para regular el mercado. Gracias, María Alejandra. Isabel, ¿quieres agregar algo? ¿No? ¿Vas bien? Bueno, quiero hacerles una pregunta. No, quiero preguntar algo. Creo que hay ejemplos históricos de algunas formas en que legalizar un mercado ilícito de drogas ilícitas puede, o de cualquier producto ilícito, puede ser interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se prohibió las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, creó unas mafias poderosas. Se volvió a regular las bebidas alcohólicas, no desaparecieron, se metieron en otras economías, pero claro, continuaron, pero lo que quiero señalar es que si vamos a quitar los réditos, se van a debilitar, van a ser menos atractivos para nuevos participantes y eventualmente va a ser más fácil desmantelar las organizaciones o que naturalmente desaparezcan. Entonces, sí hay ejemplos que hay que mirar para entender este proceso y pensar de otras maneras que con políticas y prevenciones, con jóvenes, y cómo podemos acelerar con ellos el proceso. Excelente. Gracias, Ana. Yo tengo una pregunta. Tiene más que ver con no tiene que ver con lo que hemos tocado hoy en sí, pero quiero tocar ese tema. Es claro que en el gobierno de Petro actual, él siempre dijo que no se puede tener paz total ni reducir la matanza de líderes sociales. No se puede tener una reforma agraria sin manejar el tema de las drogas, obviando el tema de las drogas. Pero en los últimos días lo que he escuchado es que se está quitando Petro de ese tema. Entonces, hay un murmullo o una crítica que se está haciendo que Isabel ya mencionó. Ya llevamos 90 días del gobierno nuevo y nada ha sucedido, nada ha arrancado, nada ha sucedido. La idea, señores, que esta reforma y la carencia del memorando y
o por lo menos de un reconocimiento del memorándum, es porque Petro y el gobierno no se está moviendo en ese tema en general, o ustedes creen que Petro está repensando los aspectos críticos de esta reforma de la política de drogas. ¿Ustedes qué opinan? María Alejandra, ¿tú qué opinas? Estás en primera línea. A ver, esto es una hipótesis porque es imposible saber exactamente qué sucede. Mi hipótesis es que, a ver, recibió una llamada de Estados Unidos. Le dije, a ver, ¿cuál es el plan suyo? Yo creo que hubo presión de Estados Unidos. Eso es lo que yo adivino. Y por eso Petro se quitó el anuncio de que no vamos a legalizar y vamos a regresar a la sustitución, aunque vamos a tener la erradicación forzada en fincas grandes o cocaleros grandes. Fue después de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces yo creo que Petro se quitó por la presión de Estados Unidos e internacional. Probablemente también eso se relaciona de que Petro está organizando un sinfín de cosas, no solo el tema de las drogas, pero la agenda de las drogas fue tan importante en la narrativa de su campaña y hasta en su discurso inaugural. Me sorprende que nada haya sucedido. Por ejemplo, si la prostitución va a ser algo importante, que no es nada nuevo, no han nombrado al agente. En cambio, el movimiento con Cocalero están diciendo, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ellos han empezado unos foros de participación, sí, pero me parece que el desarrollo rural va a ser el enfoque, lo cual es bueno. Hay que hacer muchas cosas con o sin coca para el tema agrario, pero no han dicho cómo. Y eso a mí me sorprende. Entonces, aparte, es simplemente que el gobierno comenzó lento y creo que sí hubo preguntas por parte de Estados Unidos y por eso la relación bilateral, la renegociación de los indicadores y las metas se dio, porque la meta que mencionó Isabel es 50% de reducción de hectáreas para el año entrante. Eso no va a suceder. Entonces, si no hablamos de eso, vamos a ser desertificados. Hay que discutir ese punto. De lo contrario, vamos a tener problemas con la relación con Estados Unidos. Gracias, María Alejandra. Isabel, para ti, tengo una pregunta. Leí, creo que cuando Blinken vino, abrió puertas para poder ver formas diferentes de abordar el tema de las drogas. Y políticamente, con eso no estaba apoyando lo de Petro. Cuéntame, Isabel, ¿qué opinas? Todo esto es especulación, claro, pero cuando uno vuelve y mira el proceso de elección, pese a que Petro y Francia hablaban mucho del cambio de la aproximación hacia la política de drogas, nunca hablaron de la regulación. Entonces, cuando llegó el anuncio de la regulación, fue como una bomba para Estados Unidos. Y olvidamos eso, decíamos que Petro iba a ser progresivo en cuanto a la política de drogas, pero él nunca habló de la regulación en su campaña públicamente. Hay que tener eso presente. Y el otro tema
es que nunca fue una prioridad a corto plazo para él. Claramente, él empezó con la reforma tributaria y todo lo demás, para mí, ha caído bajo el ministerio, bajo cada ministerio. Pero hay una dispersión institucional tan grande con el tema de drogas. No existe una persona en el gobierno que tenga una voz suficientemente fuerte para tocar ese tema. Con la reforma tributaria, tenemos, por ejemplo, a Cecilia López, que tiene una interacción para sacar adelante las decisiones controversiales, pero hay desarrollos. Pero con esto, ¿quién es la voz de este gobierno que hable del tema? No, no lo hay. Entonces, creo que lo que sucede es que Petro es consciente de lo sensible políticamente que es esto y que se necesita un endorso de parte de él, pero hasta ahora no. Es interesante porque en la coalición tenemos al expresidente Gaviria, que ha dicho que ha querido una reforma de la política de drogas radical, y el presidente Santos también. Santiago, ¿querías decir algo? Yo, yo quiero repetir lo que no quiero repetir lo que dijo Ana María y María Alejandra, pero yo creo que eso es un elefante blanco. Yo creo que esta capacidad en Colombia es determinada porque es que estos son ingresos masivos en territorios, no solo como Tumaco, Medellín y Bogotá. Tenemos corrupción en todas partes, tenemos todos los retos y para mí también es decepcionante porque si hubiera habido un gobierno en Colombia que sacara adelante esta nueva agenda para la reforma de la política de drogas, hubiera sido este. Y es frustrante de que nadie en el gobierno haya respondido al memorando. Y también me preocupa mucho la idea de la paz total. Esto no es una agenda estructural, tiene más ingredientes de un mero discurso que de un plan que sea implementable, como las pautas que María Isabel y Alejandra preparó para el Estado colombiano. Ese sí es un plan que puede tener un trazo, que sea una hoja de ruta clara. Entonces yo creo que podríamos terminar atrapados por discursos y en 4 años más personas van a rechazar este tipo de políticas porque no sé cuántas hectáreas de coca tendremos y quizás terminaremos con organizaciones criminales más fuertes. Yo quisiera enfatizar también el tema de que el tamaño de los réditos de estos grupos determinan su capacidad de luchar y de diversificarse. María Alejandra, tocaste este tema un poco, el problema de la minería de oro. Eso tiene que ver mucho con nuestra política de drogas. Si vas a producir drogas en Colombia, hay que desarrollar una capacidad tal que diversificarse hacia otros mercados criminales es fácil. Entonces, probablemente no tendríamos una producción ilícita de oro tan grande si tuviéramos un mercado de oro mucho más legal. Yo soy pesimista en cuanto a este tema. Gracias, Ken. Muchas gracias a los panelistas. Hay preguntas que no logramos responder, pero quisiera mencionar brevemente para aquellos que no saben de coca de Colombia, que la hoja de coca
también se utiliza para usos medicinales en Colombia, Perú y Bolivia, y tiene muchos usos investigados actual. Y con gusto responderé sus otras preguntas. Y entonces, con mucho gusto podría responder estos temas por email. Señores, muchas gracias para aquellos que sacaron adelante María Alejandra y Isabel, Consejo Canadiense para las Américas. La siguiente serie hablará de cómo pensar en la reforma de política de drogas con la región completa ya de Latinoamérica. ¿Qué es lo que hay que empujar y qué pasos hay que tomar para facilitar esa reforma? Y también el papel de la investigación, de la evidencia y el trabajo académico para aprender más acerca de este tema. Entonces, anunciaremos, esto será la segunda semana de noviembre. Gracias a todos de nuevo. Y Santiago, gracias por tus comentarios y debates tan fantásticos. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.